Yo fui hablando con cada uno de los que fueron ministros en el gobierno de Néstor y de Cristina. Después, bueno, tuve el honor de compartir con él el gabinete en el gobierno de Alberto como ministro de Defensa, anteriormente en Cancillería. Y bueno, y venimos debatiendo sobre qué cosas nos faltaron. Y en esas cosas que nos faltaron, los que fueron parte de esa construcción, digo, porque uno a veces le toca encabezar un ejecutivo, pero tiene una cantidad de compañeros que son los que llevan la tarea adelante cada uno de los días en los ministerios. Así que poder desarrollar, digo, esa mirada. Y hoy, con el conocimiento que tiene Jorge sobre el tema internacional y sobre cómo está el mundo en función de los distintos conflictos que se van dando, la verdad que una de las mejores personas, de los más conocedores de esa temática. Y yo siempre digo y expreso que la verdad que la estatura política que tiene él, digo, la estatura de militante, lo que lo marca, digo, como compañero, digo, creo que fue el único. Hubo dos ministros que duraron todo el tiempo, que fueron Tomada y Julio. Bueno, y en un momento él se tuvo que ir del gobierno. Y la mayoría de los compañeros, cuando se van del gobierno, siempre hablan mal de su gobierno o explican o cuentan las cosas malas de por qué se fueron. Y él se llamó a silencio. Y la verdad que eso habla de la grandeza que tiene un compañero, que seguramente uno en ese momento puede estar enojado, puede no coincidir con la decisión que se tomó, pero la verdad que la grandeza de los compañeros habla justamente de no generarle el daño al gobierno que uno perteneció, más allá que uno haya cumplido una etapa o se tenga que ir. Así que la verdad que, hecha la presentación, que siempre me quedo corto, la verdad que digo, todo el recorrido, toda la militancia, todo el conocimiento que tiene Jorge, digo, para nosotros que nos acompañes hoy en esta charla, la verdad es un orgullo. Y más en este tiempo, digo, que tenemos que aportar cómo nos reconstruimos, cómo volvemos a generar esa puerta de optimismo hacia tener posibilidades concretas de volver a ser gobierno y poder hablar sobre las cosas que no fuimos capaces de hacer bien. Así que, bueno, quedamos a la escucha de lo que nos puedas decir y como siempre hablamos, no es una charla, sino justamente es una charla ida y vuelta, ¿no? Después hacemos una parte donde los compañeros, algunos se expresan, no preguntan, porque viste que a los compañeros a veces les gusta, tenemos algunos en estos últimos recorridos, hemos decidido, digo, la compañera que está ahí en segunda fila, si volvemos al gobierno no, va a ser la ministra de Energía de nuestro gobierno, sabe todo, tiene una claridad y las preguntas, aparte las preguntas van ahí al foco con una cantidad de información maravillosa, así que bueno, va surgiendo eso de compañeros que van expresando, van contando, van preguntando y bueno, y se fluye así la reunión, así que lo dejamos en el mejor, uno de los mejores de los nuestros, que es Jorge Tayana. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, compañeras y compañeros, y felicitaciones por la iniciativa, porque está claro que es necesario para todos pensarnos, repensarnos. Lo de qué nos faltó es casi dramático como se plantea, pero obliga a un debate que muchas veces nos cuesta dar, y nos cuesta enmarcarlo, porque vamos a la pelea muy rápido y no logramos pasar a un debate más profundo. Entonces está claro que necesitamos reconstruirnos, que necesitamos volver a acercarnos a muchos sectores que hoy nos han sentido lejanos, distantes. Hay que escuchar mucho y hay que aprender. Hay que aprender de lo que uno hizo y de lo que no hizo y de esa experiencia sacar los elementos para ir para adelante.
Yo voy a hablar un poquito, un ratito, sobre cierto marco internacional que de alguna manera condiciona bastante dónde estamos y en qué momento estamos. Porque un error que solemos cometer los argentinos en general, los peronistas no deberíamos cometerlo porque el general Perón era muy claro en ese punto, pero un error que solemos cometer es creer que lo que nos pasa a nosotros es único en el mundo y a nadie más le pasa. Y la verdad es que todas las cosas que pasan en el mundo tienen bastantes similitudes, lo que no quiere decir que no tengan una forma particular de expresarse en cada sociedad o en cada realidad. Son dos cuestiones distintas. En la Argentina se dan cosas de manera particular, porque tenemos nuestra experiencia. Pero estamos metidos en una dinámica que es más general y que es condiciona todo. Para decirlo rápido, estamos viviendo años y décadas excepcionales, completamente excepcionales. El punto central sería, estamos viviendo una revolución tecnológica formidable. Algunos dicen que es la cuarta revolución industrial. Todo el mundo habla de la robotización y de los chips en la cabeza, en fin, hay muchas cosas. Pero esa revolución empezó a fines de los 70, y está todavía en marcha. ¿Qué significa? ¿Cómo nos cambió la vida? Bueno, cómo nos cambió la vida lo vemos nosotros con los hijos y los teléfonos, ya está. Con eso ya sabemos cómo nos cambió la vida. Pero eso es una pequeña parte. Lo central es que al cambiar la forma en que se produce, la forma en que se distribuye las cosas, los bienes y el dinero, cambia también la forma en que se genera, acumula o transforma el poder. Eso cambia. Y si nosotros no entendemos eso, nos cuesta mucho adaptarnos a una realidad que nos deja fuera. ¿Cuál es el ejemplo de eso evidente, viejo? Antes, en los fines de los 70, una de las grandes luchas de los trabajadores de las empresas de autos era la consigna del control obrero de la producción y de nosotros hacemos los autos, tomamos la fábrica y los gerentes, los patrones se van. Bueno, eso no se puede hacer ahora, porque no se hacen autos en ninguna fábrica, se hacen pedazos de autos. En Córdoba se puede hacer las cubiertas o la caja de velocidades, se hace la caja de velocidades, Iveco hace motores, en fin, se reparten globalmente y por lo tanto la debilidad del trabajador que está ahí es mucho más grande que antes, porque eso está gobernado por uno que hace los planos. Y ¿cómo se contrarresta eso? Más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, se contrarresta trabajando coordinadamente con los trabajadores de otras plantas que tengan el mismo problema. Si en Mata se conecta con los trabajadores de los autos de Brasil, bueno, va a haber mejores condiciones para negociar con las grandes empresas que producen automotores. Pero pensar que vamos a hacer un sindicato aislado en Córdoba y de ahí vamos a poder dominar, no, cambió. Este es un ejemplo, pero digamos, ¿por qué? Porque el cambio tecnológico modifica la forma en que se genera y acumula el poder. Y lo vemos también en la cotidianeidad y lo sufrimos en la cuestión mediática, ¿no? Cuando resulta que vemos que ciertas formas de comunicación adquieren un enorme poder y que no existían y que algunos, me cuento en ellos, apenas sabemos cómo se manejan o cómo se pueden utilizar. Y los niños de 10 años saben cómo utilizarlo porque son nativos digitales. Entonces, ese es un tema
central, el tema de la transformación tecnológica, porque eso tiene consecuencias económicas y las consecuencias económicas traen, obviamente, consecuencias políticas. El segundo punto que quiero mostrar y que también es importantísimo es que es verdad el cuento, no cuento, del cambio climático. El mundo está atravesando una transformación grande. Está subiendo la temperatura y tiene que ver bastante el accionar humano. Las temperaturas anteriores a la revolución industrial son más bajas y las de ahora son más altas. Hubo una época más fría ya por el 1400, pero después sigue creciendo la temperatura. Y les doy un ejemplo que es argentino y que es uno de los primeros buenos ejemplos sobre este tema. Ustedes saben que Argentina creó la primera base permanente en la Antártida, en las Islas Orcadas, debajo del paralelo 60, o sea, en la zona antártica. Y estableció en 1904 una estación que se la compramos a un escocés que estaba ahí, meteorológica. Esa estación ha sido permanente. Desde entonces, desde 1904 hasta ahora, esa estación tiene registrado que la temperatura media aumentó 2 grados. Cerca del polo, razonablemente en los trópicos, debe haber aumentado bastante más. Eso plantea una serie de desafíos, de transformaciones económicas, de las áreas productivas que dejan de ser productivas o vuelven a ser productivas, de la desertificación, del problema del agua, en fin, un montón de cosas para mitigar, como se dice, y otras para adaptarse a ese cambio climático. Pero ese cambio climático existe, afecta la producción, tiene que ver con la tecnología, porque la tecnología tiene capacidad de afectarlo o de limitar su avance, y tiene una consecuencia que también es no solo por el cambio climático, pero que es importante, que sería el tercer elemento, y es los pueblos están en movimiento, es decir, hay migraciones masivas en el mundo. No siempre hay migraciones masivas en el mundo. Nosotros, como somos un país de muchos inmigrantes, el fin del siglo XIX y del XX, nos parece natural que haya migraciones, pero no es una cosa natural. Pero hay migraciones y hay millones, hay más de 100 millones de personas que se están desplazando y cambiando de ubicación en el mundo. Y eso presiona y tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Si no, vean, el tema de la campaña de Estados Unidos entre Trump y Biden es la migración. El tema de Europa es la migración. Y eso también va a seguir, y sigue por razones económicas, por razones políticas, por razones de conflictos. Ese es un tema fuerte. Dos consecuencias de este proceso. Uno es que la consecuencia de los últimos 20, 30 años, porque tenemos que sumar que en el medio de esto, que yo estoy hablando del cambio tecnológico, es que se cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, terminó la Guerra Fría, pasaron muchas cosas. Pero además de pasar muchas cosas, lo que creció desde el periodo, después de la caída del muro, desde el neoliberalismo hasta la crisis del 8, digamos, ¿no? Del 89 hasta el 2008 fue un periodo de expansión en el mundo. Desde el 2008 hay como un estancamiento, pero lo que cambió en ese mundo es el crecimiento enorme de la desigualdad. Es decir, todas estas transformaciones económicas y tecnológicas y de todo tipo parecen haber ido en contra de la voluntad de la mejor distribución de la riqueza y de más justicia social. Incluso esto ha sucedido con gobiernos que tenían la voluntad expresa de distribuir mejor la riqueza y que sin embargo terminan con un proceso
donde sigue esa concentración y en muchos casos esa extranjerización. Todo este esquema, cambio tecnológico, cambio climático, migraciones, crecimiento de la desigualdad, producen modificaciones en las relaciones de fuerza. Y eso es lo importante. Y esas modificaciones en las relaciones de fuerzas y en cómo se construyen y acumulan ese poder y esas fuerzas son las que hacen que aparezcan tantas dudas, tanta incertidumbre, tanto temor en muchos casos hacia el futuro, hacia el cambio. Entonces, eso es un tema importante, porque básicamente además lo que tenemos en lo político, en lo comercial, es una transformación. El mundo de la Guerra Fría se acabó en el 89 o en el 91, donde ustedes quieran, y ahí se comienza el ciclo de la potencia hegemónica unipolar. Estados Unidos reina en el mundo. Fukuyama dice que se acabó la historia. Estados Unidos se permite incluso invadir por segunda vez Irak, diciendo que tenían armas de destrucción masiva, mintiendo en Naciones Unidas ante todo el mundo. Y la verdad que ese era un mundo con un gran hegemón, como hubo en el siglo XX, como hubo en el siglo XIX. Y parecía que eso iba a quedarse en el siglo XX. Sin embargo, muy rápidamente se puede ver que esas transformaciones que mencionamos antes estaban dando un resultado distinto. El resultado distinto es que ese hegemón poderosísimo en lo económico, en lo político y en lo militar empieza a enfrentar no un adversario o un competidor, sino varios. Empiezan a emerger varias potencias. Y por eso hablamos de que estamos pasando de la unipolaridad a la multipolaridad. Y eso está claro desde el 2008. Y eso va a seguir. Eso va a seguir. Digo esto porque de ahí se deduce una política fundamental de la Argentina, que es bastante parecida a lo que ha hecho la Argentina en buena parte de su historia, que ahora con otros personas militantes y académicos que han escrito hemos llamado la época de la no alineamiento activo para América Latina, que es distinto del viejo no alineamiento de la tercera posición de Perón y del no alineamiento de Bandung, que era alineamiento ante dos bloques muy establecidos y muy diferentes, pero dos bloques completamente separados. ¿Cuántas cosas vendía Estados Unidos a Rusia? Nada. ¿Qué vendía la Unión Soviética al bloque occidental? Nada. Bueno, digo esto porque la comprensión de que estamos frente a un mundo multipolar y que tenemos que tener una posición activa de no alineamiento y de defensa del interés nacional, se sustenta en que efectivamente ese proceso de multipolaridad está avanzando y que empezó en lo político, se está dando en lo comercial y finalmente en lo militar es donde todavía se nota relativamente menos, aunque China ya tiene 2 y está construyendo su tercer portaaviones. Pero entonces ese cambio es paulatino y ese cambio es enormemente importante. Por eso yo digo que se equivocan quienes hablan de una nueva Guerra Fría. Quienes hablan de una nueva Guerra Fría están dando el pie para que uno se subordine a la política de Estados Unidos. Porque si hay una nueva Guerra Fría y hay dos bloques que no van a cambiar ni un tornillo, bueno, hay que tomar partido o quedarse muy afuera, ¿no? El mismo Perón, cuando desarrolló la tercera posición, creía que esa situación no podía durar demasiado, ¿no? Creía que la Guerra de Corea era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
Si uno cree que vamos a un mundo multipolar, está claro que la neutralidad en los conflictos armados, por ejemplo, en los dos que se están viviendo ahora, el respeto a las decisiones internas de los países, la no injerencia en los mismos y la neutralidad, que ha sido una tradición argentina, tienen un valor que se fortalece. Eso me parece que es un tema importante a tener presente, porque cuando uno ve al presidente que corre a Ushuaia a la madrugada a saludar a la generala Richardson, que es una señora muy amable, yo la conozco, es helicópterista, bien formada, lo que hace, lo que tiene en la cabeza es que hay un hegemón único, hay una única fuerza y él quiere estar subordinado a ella. Es una reactualización, en cierto sentido, de aquello de las relaciones carnales que decía Guido, por lo menos lo decía con más humor Guido, y Guido Di Tella, y Menem. Pero ellos hicieron esa opción política de Estados Unidos, de ir detrás de Estados Unidos. Y yo discutí específicamente ese tema junto con Jorge Vázquez. A los dos nos sacaron, así que no. Pero la lógica que tenía eso es que efectivamente había un único ganador de la Guerra Fría. Entonces la idea de, bueno, acompañemos al ganador, a ver si nos toca algo y en el reparto nos va bien, tenía alguna lógica. Reproducir lo mismo cuando es obvio que ese hegemón está en un comienzo de decadencia es un error estratégico de gran importancia y de malas consecuencias para el futuro desarrollo de la Argentina. No debería suceder eso. Esto es como cuando hizo el pacto Roca-Runciman, Julito Argentino Roca, en los años 30, que ya se veía la declaración del Imperio Británico después de la crisis del 29-30, y nosotros como país nos aferramos a la gran potencia que ya comenzaba a declinar. Ahora, sí tenemos que saber que las declinaciones no son de un día para el otro, llevan tiempo, décadas, pero que todo proceso de modificación en la correlación de fuerzas y de emergencia de nuevos países, de nuevas potencias, perdón, conlleva primero tensiones, después fricciones, después conflictos, y muchas veces esos conflictos se resuelven violentamente. O sea, hoy hay más de 100 conflictos armados en el mundo. La asociación o la sociedad que analiza y cuenta esos conflictos considera el conflicto armado, ya sea interno o internacional, si hay por lo menos unos 1.000 muertos por año. 6.000 muertos si los oromos de Etiopía se pelean porque quieren secesionarse y tienen más de 1.000 muertos por año, entra en categoría de conflicto armado. Si hay 10 muertos, 15 muertos, eso no queda como. En esa realidad, la verdad que la defensa y la política exterior y el desarrollo son como un trípode, son como 3 patas que se autoalimentan mutuamente. ¿Por qué? Bueno, porque solos no se puede, porque si no tenemos una defensa con un grado de autonomía, Argentina define que tiene una estructura, una estrategia defensiva, o sea que no va a atacar a nadie, pero no quiere que nadie lo ataque, y que esa estrategia defensiva además debe ser cooperativa, es decir, buscar la alianza de los que la compartan, y al mismo tiempo ser autónoma, es decir, buscar la autonomía. Lo que no es sencillo en un mundo con un alto grado de globalización y de control tecnológico sobre ciertas tecnologías. Pero ese tema es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, y ahí voy un poquito más rápido, nosotros somos un país importante y relevante. En contra de los que dicen este país de no sé qué, nosotros somos un país importante.
Primero porque somos la 8ª extensión del mundo. Después porque tenemos muchas riquezas naturales y no naturales. Después porque tenemos una población que ha demostrado tener capacidades importantes para el desarrollo de distintas habilidades, sobre todo científicas y técnicas, etc. Y además porque tenemos un posicionamiento estratégico. No me acuerdo quién era, pero leí el otro día. Argentina es como una daga que mira hacia la Antártida. Uno dice, ¿por qué la Antártida? Bueno, porque la Antártida es el único continente que por el Tratado Antártico todavía no ha sido apropiado por las grandes potencias, ¿no? Entonces hay un tratado que congela la soberanía y se verá en el 48 o antes si alguno se va. Pero eso no solo miramos nosotros la Antártida, tenemos las islas del Atlántico Sur, que por alguna razón usurpa el Reino Unido y no quiere devolverlas, porque es la que le da la proyección antártica y la que le da el pase al Pacífico, digamos, entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, la defensa argentina necesita tener una defensa nacional. Y para tener una defensa nacional tiene que tener fuerzas armadas. Y esas fuerzas armadas tienen que estar equipadas, bien entrenadas. Y un pequeño detalle, tienen que tener capacidad de disuasión. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno compra algo importante y hace una inversión, esa inversión tiene que disuadir a quien deba disuadir. Y nosotros tenemos básicamente un problema que es parte de nuestro territorio ocupado. O sea, si compramos cosas que en nada pueden afectar al Reino Unido, bueno, es más difícil ayudarlos o traerlos a una mesa de negociación. No porque se vaya a ir un conflicto, pero si vos tenés un cierto poder, dicen, bueno, quizás escuchamos un poco más lo que dicen, o tenemos que gastar más plata y no tenemos, en fin. Entonces, ese tema es importante. ¿Por qué digo lo de las Fuerzas Armadas? Porque el otro concepto, unido a esto de un hegemón o multipolaridad, si hay hegemón me subordino a él, si hay multipolaridad busco el no alineamiento activo, es si hay un solo hegemón, no tengo que tener Fuerzas Armadas. La protección hemisférica me la da la gran potencia y nosotros lo que tenemos que tener es lo que en muchos países directamente llaman guardias nacionales. Es decir, una especie de gendarmería, prefectura que cuide las fronteras, se ocupe del delito, del crimen organizado, de las drogas, etcétera, etcétera. Por eso el debate sobre si las Fuerzas Armadas tienen que participar o no del tema de las drogas o del crimen organizado es un debate que no tiene que ver con eso, es un debate que tiene que ver con si hace falta un instrumento que defienda la soberanía y que esté dispuesto a pelear con otras fuerzas de Estado o con otros ejércitos regulares, o si simplemente queremos reforzar la tarea de gendarmería y avanzar en eso. Yo creo que claramente Argentina, por su extensión, es un país que tiene que tener esas Fuerzas Armadas equipadas, desplegadas en todo el territorio y que además muestran, y yo después tengo mucho para contar, pero voy a terminar acá y pasamos a preguntas, sigo un poco, porque hay temas que son interesantes. Es decir, por ejemplo, Argentina es un país que tiene 2 o 3 fracturas y eso es parte de lo que nos debemos. Una fractura es lo que ha sido un buen control sobre la vía troncal, o sea, sobre lo vulgarmente llamado la hidrovía, ¿no es cierto?, el río Paraná y su salida. Sigue siendo, esto es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires que si sacamos un barco de Quequén o de Bahía
para ir a San Pedro, para ir a Ramallo, tiene que irse a un país extranjero, tiene que pasar por Uruguay, usar prácticos uruguayos, hacer toda la certificación y recién volver a entrar a Argentina. No puede hacerlo por territorio argentino. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el Canal Magdalena. Esa es la verdad. Y la verdad es que el Canal Magdalena no solo es barato, sino que es realmente estratégico, porque eso permitiría que los barcos, en vez de salir con media carga desde toda la zona de Rosario y eso, y carguen en Montevideo o en Nueva Palmira o en cualquier otro, o en Sao Paulo o en Santos, carguen en los puertos argentinos, terminen en parte en La Plata, que está el puerto pero falta el acceso, el muelle es de 24, pero el camino no es de 24, y el Canal Magdalena, que permitiría una entrada y salida ágil al mar y de doble, es como una autopista. El canal de Punta Indio, que es el que atraviesa el río, es al revés, es un canal que atraviesa, o sea, se llena de sedimento poco tiempo y es angosto, tiene que esperar un barco para que pase el otro, y eso no pasaría en el Magdalena. O sea, tenemos que romper esa fractura, para eso hay que hacer el Canal Magdalena. Tenemos que romper la fractura que tenemos entre la parte continental y la zona argentina de Tierra del Fuego. Nosotros tenemos la mitad de una isla ahí. Y el Estrecho de Magallanes, ustedes saben que es chileno, solo el borde para afuera es nuestro. Podemos transitar, pero tenemos que pasar de nuevo por otro país para ir a Tierra del Fuego. ¿Eso qué hace? Hace de Tierra del Fuego el territorio más expuesto de la Argentina y está frente a Malvinas. Y uno ve, cuando uno mira la historia, ve que hubo un montón de curas anglicanos y de colonias y de campos que estuvieron por ahí. Eso no se sumó a Malvinas porque se llegó a tiempo, no por otra cosa. Pero eso también hay que solucionarlo. Es más difícil porque son aguas muy bravas, es mucho más difícil que hacer el túnel por debajo del Canal de la Mancha, pero habrá que hacerlo con ferries y con barcos que puedan mover el comercio. Y obviamente lo otro es hacia la Antártida. ¿Cómo nos proyectamos a la Antártida? Y ahí quiero aclarar una cosa que el gobierno ha dicho confusamente. La base conjunta de Ushuaia que estamos haciendo, que se empezó a hacer, es una base conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas, donde entra la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, no una base conjunta para ningún otro país como ha pretendido este gobierno dar por sentado que tiene que ser. Eso es no solo cuesta encontrar el término, pero no solo una adulación o una entrega vergonzosa, sino que es una estupidez, porque lo que haces es perder poder y perder capacidad de negociación en una de las pocas cosas que somos fuertes, que estamos frente a la Antártida, que tenemos que hacer el punto de partida en Ushuaia y que tenemos que tener la llegada en Petrel, que es una base que empezamos a construir después que estuviera muchos años después de un incendio destruida. Y ahí está. Entonces, tiene que haber defensa nacional, tiene que haber política hacia las islas, porque además el punto que quiero destacar es que el siglo XXI va a ser un siglo en donde los mares vuelven a tener la relevancia que tuvieron en el siglo XIX. Parecía que la aviación dejaba al comercio fuera, pero no, al contrario, es cada vez más importante y eso fue fundamental el desarrollo de los contenedores. El señor que inventó los contenedores hizo algo casi tan importante como la electrónica y las cuestiones. El último elemento que quiero mencionar, no hay salida para un país sin una política efectivamente de activa, no alineamiento, de desarrollo, de trabajar en las cosas de punta, de la robótica, de la inteligencia artificial, de todo eso, pero no hay salida si uno lo quiere hacer solo. Es decir,
paradójicamente, el grado de globalización va acompañado de un grado de regionalización. Por eso, la soberanía no es la autonomía y no tener alianzas con nadie en el propio lado. Al contrario, la soberanía hoy, para defenderla, tiene que tener un componente de integración regional. Y hoy estamos en un momento espantoso de desintegración regional provocado por gobiernos que están en contra de la integración regional y que lo único que han hecho es, por ejemplo, enfrentarse con nuestro socio más importante, que es nada menos que Brasil, una de las grandes potencias. Y regionalmente salimos de los BRICS, lo que nos daba una base económica para el no alineamiento. Bueno, yo corto acá, porque si no... No, que tengo demasiado, porque ya me están mirando mal, yo sé cómo es la cosa. Pero estos temas hay que hablarlos y conversarlos. Y una de las formas de lograrlos es, por ejemplo, Malvinas. Malvinas nosotros lo logramos. La desmalvinización lo logró el pueblo argentino. Y, por supuesto, el peronismo tiene mucho que ver con eso. Pero se logró. No quedó escondido, a pesar de los intentos. Ahora vamos a vivir de nuevo otra vez la desmalvinización. Pero esa la derrotamos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la Antártida. La Antártida y el Atlántico Sur tienen que ser algo que esté en la cabeza de todos los argentinos. Y cuando miramos el mapa bicontinental y vemos que Ushuaia está en el centro del país, cosa que nos parece risible, bueno, quizás debiéramos pensarlo más seriamente, porque en el siglo XXI las posibilidades de desarrollo de la Argentina, más allá de los hidrocarburos, de las riquezas no renovables, del campo, de la electrónica, de la economía del conocimiento, del turismo, de todo lo que sea, del litio. Más allá de todo eso, el desarrollo del país va a estar muy vinculado al peso que logre tener en relación al Atlántico Sur, al tema Malvinas, por eso es tan importante, y en relación al tema Antártida. Bueno, ahora sí corto por acá. Bueno, la verdad que un lujo, que lo miraba así como para terminar, Bernarda Llorente, una comunicadora nacional y popular, así que gracias, compañera, por estar. Y a mí en esta charla siempre me gusta contar alguna anécdota así que tuvimos con él. Fuimos a Córdoba, él siendo ministro de Defensa y yo ministro de Hábitat, que entregamos viviendas. Y previo a eso fuimos al regimiento de Córdoba, que tenían para inaugurar un simulador, un avión simulador. Bueno, probamos el avión simulador. Y menos mal que era virtual, porque nos matamos. Uno del equipo probándolo, ¡pac!, nos fuimos abajo. Así que tenemos muerte virtual. Así compartimos. O sea, los medios se han dicho, el ministro Tayana, el ministro Ferrer se murieron en un accidente de aviación. Pero bueno, fue virtual, fue nada más que virtual. Y otra vez, que uno a veces desconoce, y él tiene una relación de mundo maravilloso, compartimos una cena, creería que él no se acuerda, y en un momento venía el brindis con champán. Y yo dudé, digo, al champán le pongo el hielo, le pongo hielo. Le pongo el hielo, no le pongo hielo, y le pongo hielo. Y él me dice, lo tomás como el rey de España. Así que a partir de ahí dije, ¿viste? Lo que uno cree que hace muy mal, resulta que hay otro de alta sociedad que lo hace igual que uno, entonces uno ya se siente que no ahí quedó totalmente legitimado. Y otra de las cosas, digo, con Bernarda, que ahí está Iñaki que está ahí.
un día que compartimos la misa de la CGT en Luján, y vos siempre tenés una mirada sobre la comunicación, me dijiste que estábamos haciendo una comunicación muy buena e innovadora. Bueno, el responsable es ese que está ahí, es Iñaki. Ya sabe que se pone tímido, ¿viste? Se pone vergonzoso. Así que bueno, como cada una de las reuniones, queda abierto la posibilidad de preguntar, de debatir, de consultar, de opinar. Así que bueno, ¿quién arranca? Siempre, la ministra de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, compañeraza? Bien, tengo un montón de cosas para decir, pero hay que ver si las puedo hilar. Primero, bueno, que nos faltó, empezamos de nuevo, nos faltó la ley de medios. Si la quitaron con un DNU, ¿por qué no la pudimos poner de nuevo? Porque la militancia se sintió desolada después del gobierno anterior que tuvimos. O sea, ¿de qué nos sirvió ganar si hubo, mirá lo que nos tocó? Necesitábamos la rabia de Perón, y yo creo que, a ver, que no se me malinterprete, pero que el amor no vence al odio, y el odio nos ganó. Eso por un lado. Se necesita pasión, fuerza para la militancia y para las decisiones. La voracidad del anglosajón y del sionismo es tremenda. El pueblo argentino pienso que tiene mucho desconocimiento de eso. Necesita saber de geopolítica para saber en qué condiciones nos encontramos y cómo estamos manipulados y por qué el gobierno toma ciertas decisiones. Yo no puedo entender, hay cierta sumisión. Estados Unidos nos compró 50 toneladas de limones, creo. Y después muchos vienen a hablar mal de China, que era nuestro mayor comprador, y después dicen, no, en Rusia se vive descalzo y desnudo. Anda a ver ahí en YouTube cómo viven los rusos, aparte que nosotros le tenemos que agradecer mucho a Rusia y a China, y ver cómo viven esos países que no son socialdemócratas, pero sin embargo tienen un orden y una convicción que no le vienen a manejar nada. Yo estoy indignada por esta proposición de la OTAN de que estemos unidos. Estoy así con los pelos de punta, con un miedo terrible, porque te podés morir de hambre, pero te quitan el país y chao, perdiste, Perdón, un minutito más, los BRICS. Yo tenía la esperanza de que con los BRICS teníamos cierta libertad. Aparte es un mundo que se está abriendo y está debilitando a Estados Unidos, porque se cuela por todos lados. Hasta Europa son satélites de Estados Unidos. Ha empobrecido a Estados Unidos. Yo no entiendo cómo los tipos se vuelven sumisos así, se comportan de esta manera. ¿Vos me podés explicar? Francia, España, Alemania, son satélites. Contesto un poquito. Ley de medios. Yo no soy un experto en ley de medios, pero puedo observar dos cosas. La ley de medios fue muy debatida y de manera participativa, pero la implementación creo que tuvo dos problemas. Un primer problema fue toda la cuestión judicial que llevó casi hasta el fin del gobierno de Cristina a que no se pudiera avanzar en la ley porque recién la Corte... Eso es un tema. El segundo tema es que creo que no
no hubo un procesamiento. Por ejemplo, un montón de universidades, y después voy a mencionar el tema por el martes, tienen estudio de televisión. Bueno, hay programas de televisión, hay un canal de televisión universitario, hay un lugar donde se dé esa respuesta. No, ninguno coordinó, cada uno hizo un poquito por su lado y eso fue una debilidad de implementación. Y eso mismo pasó con muchos aspectos de la ley, que era toda la parte comunitaria, por ejemplo, de todas las redes de radios comunitarias, que no tuvieron el suficiente apoyo y tuvimos la debilidad, de nuevo, frente a los poderosos. Porque una cosa es discutir y pelearse con los poderosos y otra cosa es poder pararlo o hacerlo retroceder. Y eso creo que tuvimos limitaciones. Hay una limitación mayor de esa ley. La ley de medios no menciona una palabra. ¿Sabe qué palabra no menciona? Internet. O sea, es una ley del siglo XX, no es una ley para el siglo XXI. Por lo menos tiene ese problema. Pero claro, ¿por qué la pueden borrar y sacar a los que estaban ni con la policía, sino con los encargados del edificio? Salga usted, chao. Bueno, porque la forma es construir base social que respalde los proyectos de transformación que se encaran. Si no, no es posible. Eso por eso hay que ser claro en lo que se construye. Y eso los gringos lo llaman constituency. Son los que apoyan a un tipo. El partido donde están todos los criaderos de chanchos, ¿a quién vota? A un tipo que defiende los criaderos de chanchos y que no le pongan multas, que lo defiende. Bueno, eso allá es muy fácil. Acá todo eso es más complicado. Pero me parece que es importante eso de saber cómo se construye el soporte, la base, para que alguien te defienda. Porque si nadie te defiende, o no te comprendieron, o crearon un terror tremendo, a veces sucedió, lo conocemos, pero lo lógico es que tengas una base que te defienda. Lo de la OTAN. Lo de la OTAN es muy interesante. Cuando Menem gobernaba, Estados Unidos declaró a la OTAN, o NATO, como dicen en inglés, a la Argentina aliado extrarregional, digamos, un aliado estratégico. No significaba nada y no era un acuerdo, era una decisión del otro. Es como yo te digo, vos mañana te regalo una cosa. Ahora es una cosa mucho más grave lo que se planteó hoy, ¿no? O ayer, que el ministro de Defensa fue a Bruselas y entregó en la Secretaría de la OTAN, donde está el señor Stoltenberg, que es un noruego. Eso que los noruegos son pacíficos y tranquilos, no todos. Entregó ahí el pedido de formar parte de la OTAN global. ¿Qué es la OTAN global? Bueno, es algo que no existe, pero que están haciendo existir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha dado cuenta que la OTAN, como contención frente a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, no tiene sentido. De hecho, si no fuera por el conflicto en Ucrania, la OTAN estaba a punto de perder todo el apoyo de Estados Unidos. Esta la ha revivido el conflicto, ha incorporado 2 países, Finlandia y Suecia, pero lo que están tratando de hacer los norteamericanos es crear esa OTAN global. ¿Por qué? Porque ven que el sistema de Naciones Unidas no funciona. La Carta de Naciones Unidas tiene un capítulo 7º que permite el uso de la fuerza, si lo decide el Consejo de Seguridad. Como el Consejo de Seguridad tiene veto, y si lo vas a hacer vos, yo te veto, y si lo voy a hacer yo, él me veta, está muy paralizado desde hace tiempo.
Entonces lo que están desarrollando es este concepto de OTAN global. Es una OTAN que tenga una especie de membresía más light, más liviana, pero que abarque otras regiones. Por eso ellos están trabajando, los norteamericanos, por ejemplo, en la zona del Índico, con la India, para tratar de hacer un control junto con Australia y la India del Océano Índico, y con Australia y Japón hacer otro control sobre la parte occidental del Pacífico. Entonces, esa estrategia sí que es grave, porque es meternos en una alianza militar que es como light, pero es alianza militar, no es una declaración y no es de Naciones Unidas. Uno va ahí porque quiere y bajo la ley del más fuerte, que es el que impone eso. Eso es una muy mala elección y es una cosa que nos debilita frente al resto del mundo. Frente al resto del mundo, ¿qué resto del mundo? Bueno, los países emergentes y todo ese mundo sur, que a veces lo llaman sur global ahora en vez de tercer mundo, como antes se decía, pero ese sur global que ha tenido simpatía por nosotros y que al mismo tiempo nosotros necesitamos por el tema Malvinas. Nosotros no vamos a recuperar Malvinas mientras no tengamos primero un problema de fortaleza interna, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo un apoyo muy sólido de la comunidad internacional. Y las cosas que hacemos están traicionando todo eso. Eso tiene que ver sobre todo con el conflicto Israel-palestino, porque Argentina, en Naciones Unidas hay que ver cómo está votando. Está votando en contra de Palestina o de abstención, que es lo mismo, en muchos casos que antes no lo hacía. En lugares... Ahí había cosas algunas típicas, que votaban en contra de Israel solo 3 países. Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, Israel y 4, y las Islas Marshall, que siempre votaban por Estados Unidos. Y ahora vemos que en algunas de esas votaciones aparece la Argentina, teniendo una posición que abandona la tradición de respeto que tiene Argentina desde la decisión de la partición de Palestina y que Argentina apoyó, y de los primeros países que apoyó y reconoció el Estado de Israel. Así que nosotros tenemos derecho a defender la política de los acuerdos de Oslo de 2 estados en fronteras seguros y en paz. Pero lo que están haciendo ahora no es esa política. Lo que están haciendo ahora es tratar de evitar que esa política sea posible, destruyendo a los palestinos y tratando de forzar una nueva migración. Entonces, eso en la importancia de la OTAN global. Eso es malo, es negativo para el país y nos va a traer consecuencias. Reparar eso nos va a llevar tiempo. Por último, los BRICS. Los BRICS Argentina aceptó y esta gente lo rechazó, lo sacó antes de que funcionara. Los BRICS tienen todavía muchas dificultades para funcionar, obviamente, pero es un camino de construcción y ese camino de construcción es importante. Y en ese camino, el primer socio comercial de la Argentina es Brasil. El segundo es China. El tercero es Estados Unidos. El cuarto es la India, el año pasado, y el quinto creo que es Vietnam. Entonces, nosotros estamos haciendo algo totalmente disparatado al rechazar el bloque que es donde pertenecemos naturalmente y donde vamos a encontrar más apoyo naturalmente y donde vamos a encontrar mejores posibilidades de transferencia de tecnología que hace falta. Eso en relación al tema de los BRICS. En cuanto a Europa, Europa está con 2 o 3 problemas muy grandes. Uno, Alemania ha perdido impulso, Alemania no crece. Y Alemania era el motor de la Unión Europea y el motor de Europa. Y ese motor hoy, no sé si no funciona más, pero se está tomando un respiro, por lo menos.
no crece la población, no crece su Producto Bruto, está entrando en un proceso tipo el que tuvo Japón durante varios años. Y además, toda esta nueva derecha que ha crecido y que nosotros sufrimos en parte, también está presente en Europa y muy fuerte. Acaba de ganar en Portugal, ya está claro que en España, donde el PSOE se mantiene en alianza con los regionalismos, si hubiera otra nueva elección, el PP tendría la posibilidad de hacer la alianza con Vox, que hasta ahora no se animaban. En Italia gobierna la señora Giorgia. Y entonces hay una situación compleja desde el punto de vista político. Creo que hay que esperar por ahora muy poco de Europa. Quizás, además ellos se asustan mucho con el conflicto en Ucrania. Es decir, en Europa está la obsesión de los rusos que vienen, los rusos son un temor, el oso ruso es tremendo, y sienten Ucrania como su pequeño hermano perdido. Entonces, lo que es interesante ver es qué va a pasar ahora en relación a Irán, porque probablemente Europa no quiere embarcarse, ya está cansada de lo de Ucrania y no quiere embarcarse en otra parecida con Irán. Eso habrá que verlo. Muy bien. Y otra cosa más, ahora lo voy a contar ahora que se fue Magdalena. Sí, si no, no me animaba. Se fue por ahí atrás, fue al baño, habrá ido seguro. Putin me caía bien hasta que un momento me dejó de caer bien. Año 2018, Magdalena era diputada, iba junto con Mayra y con Piatti, que senadora por el Chaco, una misión a Rusia representando a la Argentina. Entonces pasa un momento donde Putin va haciendo su saludo protocolar, la ve a Magdalena, se escapa del lugar, le agarra la mano, la besa y se saca una selfie. Ahí volvió. Pero para que no terminó ahí, porque el año pasado, Putin empieza a tener y lo empiezan a poner en una mirada como muy machista. Entonces saca una publicidad. Y dentro de esa publicidad está la escena que Putin se corre ahí y le da un beso a Magdalena. Así que ahí empecé a tener un problema. Así que bueno. Bueno, ¿quién sigue? Ahí. Le hago... Después ahí, los chicos en el medio. Dale. ¿A mí? Jorge, le hago una pregunta, volvemos a la OTAN, Europa. ¿Qué lleva a Ucrania, que maneja el gas de Europa y que tiene cereales y que es un país más o menos importante, ir atrás de la OTAN desesperadamente sin ninguna necesidad? Yo soy descendiente de un país mucho más chico, Croacia, que después de la guerra algunas fábricas quedaron. De eso, cuando entró en la OTAN no quedó nada. Vive del turismo y hay una emigración. Cada vez que hacen del conteo de gente, cada vez hay menos gente. Se escapan, se van porque no hay trabajo. ¿Qué hace que Ucrania, que manejaba cierta economía, se tenga que bajar los pantalones, ¿no? Yo creo que Ucrania a lo que se dio es a una ilusión. Y de hecho la gobierna un ilusionista. Así que tenemos algunos puntos en común, digamos. Un hombre... Ustedes saben que en los guiones de la televisión que él hacía, está prácticamente contado todo lo que hizo en el gobierno. Es decir, no es que la televisión reproduce la realidad reproduce la telenovela de Zelensky. Yo creo que lo que ha habido es una estrategia de Estados Unidos que ha sido a la larga bastante irresponsable, que es la de romper los acuerdos del 92, por la cual se entendía que se desarmaba el Pacto de Varsovia, que se terminaba el Comecon y que se hacía
Una cosa, y que varios países podían entrar a la Unión Europea. Eso sucedió con varios de los países del bloque que había sido socialista, salvo en parte con diferencia de tiempo en los Balcanes, porque en los Balcanes estuvo el conflicto y recién es un paso posterior su incorporación a la Unión Europea. Pero el compromiso con Rusia, ya con Rusia, era que no avanzaban en relación a la OTAN. Es decir, bueno, si quieren estar en acuerdo, sí, pero pacto militar no. Y sin embargo, todos esos países se fueron incorporando a la OTAN. Primero los bálticos, que son los más temerosos, pues tienen mucha población rusa, porque en el 40 entraron los rusos, en fin, una serie de explicaciones. El caso de Ucrania, yo creo que fue empujada a... ¿Se acuerdan que hubo un conflicto serio interno entre el primer ministro y el presidente? Después estuvo todo el movimiento que de hecho depusieron al prorruso, el Maidán. Y la verdad es que creo que no se midió cuál era el límite aceptable que iba a tolerar Rusia. Porque en los acuerdos de Minsk del 92, Minsk 1 y Minsk 2, está bastante claro qué es lo que debe hacer Ucrania para no tener conflicto con Rusia. Entre otras cosas, Ucrania devuelve a Rusia sus armas nucleares. Tenía armas nucleares. Como tenía la fábrica de los Antonov. Los aviones rusos, uno decía soviéticos, pero estaban en Ucrania. Y Ucrania no aceptó la situación del este, la situación del Donbass. El Donbass es la región este de Ucrania, donde la población que está ahí es una población de origen ruso, que habla ruso y que fue ahí en la época de Catalina la Grande. ¿Por qué? Porque hay hierro, y por eso que hay hierro hay acerías, y buenas partes de esas acerías salían vía el mar de Azov al Mar Negro y al comercio internacional. Eso es desde el siglo XVIII que está ahí. Mientras que el oeste de Polonia, que no era ortodoxa, sino que era católica, dependía de Polonia. El oeste de Ucrania dependía de Polonia. Era una situación completamente distinta. Y Crimea, que fue lo que creo que hizo que Putin evaluara que esta segunda situación iba a ser más fácil, cuando se da lo de Crimea y Rusia va a Crimea y plantea el plebiscito y la incorporación de Crimea, Crimea tenía muy poco que ver con Ucrania, entre otras cosas porque fue cedida, primero era parte del imperio turco, ¿no? Del imperio basado en Estambul, hasta que termine ese imperio al fin de la Primera Guerra. Después es una zona que habitaban los tártaros, tenía que ver con los ucranianos. Y después eso era parte de Rusia, hasta que Khrushchev, que era ucraniano, en el 53, poco después de la muerte de Stalin, se la cede a Ucrania. O sea que la reacción prorrusa fue muy rápido. Yo creo que la entrada de Putin, cuando ve que realmente los Estados Unidos están llevando a que pida entrar a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN, creo que pensaron que entramos y a los 2 días lo sacan a y se acabó el problema. Y no sucedió eso. Es decir, hay una mala evaluación, para mí, de lo que diríamos fueron estos 30 años para un desarrollo de una cierta ucraniedad, digamos, o nacionalismo ucraniano en parte del territorio, que para los rusos era bastante conflictivo porque ese nacionalismo, cuando se expresó, apoyó a buena parte de la invasión alemana de Hitler en el 41. Entonces tenían esa
esa cosa. Pero ¿por qué lo hacen? Creo que lo hicieron porque los empujaron a hacerlo, porque los empujaron a tratar de cercar a Rusia. Pero cuando se metieron con Ucrania, bueno, es como que dieron un paso. Uno puede tolerar ciertas cosas del vecino, pero si el vecino se mete, el problema que tiene con Putin, nuestro amigo que tiene un problema con Putin ahora. Estamos con la relación pasada. ¿Quién sigue? Hola, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Jorge, muchas gracias por haber venido a Avellaneda, por haberte ofrecido a dar esta charla. Gracias, Jorge, por estas charlas también. ¿Y cómo es? Bueno, en primer lugar, quería preguntarle, Jorge, el de la derecha, si el conflicto que se está dando entre Israel e Irán y el posicionamiento nefasto que tomó nuestro presidente puede franjar un paralelismo con el conflicto que se dio, que no era un conflicto en realidad, sino que era el posicionamiento argentino durante la década de los 90, el presidente Menem, que terminó justamente con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, si puede haber alguna relación entre uno y otro. Y aparte de eso, también hay otro conflicto del que no se suele hablar mucho, que es el de la hidrovía, que existe con el Paraguay. Quiero saber si existe alguna posibilidad, se espera que no y que desde la vía diplomática se pueda solucionar, de terminar en un conflicto bélico con el Paraguay por ese tema. Así que nada, simplemente eso. Gracias. Gracias. No, la segunda no, definitivamente no. No creo que haya posibilidades de un conflicto armado entre Paraguay y Argentina, ninguna. Lo hubo, trágicamente hubo la guerra de la Triple Alianza y creo que eso aprendimos todos. Así que habrá tensión, porque en realidad el conflicto está ligado al cobro a las barcazas, o sea, en qué medida las barcazas que tienen menos de 10 pies o tienen 10 pies y pasan por la hidrovía tienen que pagar o no un peaje, una cosa. Yo creo que sí. Y ese es un tema complejo porque además buena parte de esa soja va a las fábricas de aceite o de molienda o de harina de la zona de Santa Fe. Parte es paraguaya, parte es de Brasil, parte es de Bolivia, que baja por arriba por Santa Cruz, por arriba de Paraguay, por arriba de la República de Paraguay sobre el río Paraguay, en la zona de Corumbá, y parte es también contrabando, porque lo que llega ahí no paga retenciones y sale directamente. Entonces, es un conflicto complejo. En la medida que se arregle, los conflictos en el Mercosur se arreglan si se ponen de acuerdo Argentina y Brasil, Brasil y Argentina. Esa es la verdad. Y esa es la base de la existencia del Mercosur. El Mercosur comenzó siendo un acuerdo justamente entre los dos grandes para evitar que los más chicos tuvieran una política pendular donde negociaran al uno o amenazaran a uno, digamos, económicamente, comercialmente, con jugar con el otro ante cualquier cosa. O sea, Brasil y Argentina son los que tienen la posibilidad. Como la relación está medio mal o paralizada, como todos sabemos, obviamente se vuelve más suelto. Y ahora más porque se incorporó Bolivia. O sea que el Mercosur tiene que tener más capacidad para responder a eso. La primera pregunta: ¿es grave abandonar una posición de neutralidad en un conflicto de las características tan graves como el que tiene el conflicto entre Israel y Palestina? Argentina ha tenido, de nuevo, una consideración clara de una política de reconocimiento y respeto a las dos nacionalidades, de que eso tiene que tener una solución pacífica y que los dos países tienen derecho de vivir dentro de fronteras seguras,
Pero eso no se está cumpliendo y realmente la política de Israel muchas veces pareciera que quiere tratar de si puede lograr una migración, cosa que en la Franja de Gaza me parece que es prácticamente imposible de que suceda, salvo que sea una catástrofe humana 10 veces mayor de la que hay hoy. En cuanto a Irán, es difícil saber, porque hoy estaba leyendo varios informes sobre eso y todos dicen lo mismo, no sabemos, de varias partes del mundo. Mucha explicación, pero no. ¿Por qué? Porque esto es la respuesta a el ataque que hizo la aviación israelí al consulado iraní en Damasco, la capital de Siria, donde mataron como 3 generales de la Guardia Revolucionaria, que en muchos medios de acá se los presenta como grupo terrorista, pero la Guardia Revolucionaria es una unidad del ejército. Es como decir que las tropas de asalto o los comandos tal son un ejército terrorista. No, es una fuerza especializada con autonomía dentro de la estructura iraní. Es decir, eso es una. Lo que hizo Irán fue una contestación que tenía que ser importante, porque no se puede asaltar una sede diplomática. Es lo mismo que pasó acá en Ecuador y México, pero con muertos. ¿Se acuerdan que Ecuador entró, violó la sede diplomática de México, violó el principio de soberanía de las embajadas, que es un principio que se respeta en general, y se respeta porque son reglas de juego que valen para todos. Y entonces tenía que dar una respuesta. Y eso hizo esa respuesta espectacular de los 300 drones, algunos misiles y algunos cohetes, en realidad sabiendo que mucho iba a ser derribado por las defensas, por el Iron Dome que tiene Israel, y sobre todo los drones iban a ser derribados. Los drones van despacio. Lo que sucede con los drones es que se han abaratado, y de esos Reaper tremendos que tenían los norteamericanos, ¿se acuerdan? Esos que son como un avión de caza de tamaño y que te entran por la ventana y te pegan en el ojo, pero te vuelan porque tienen 10 metros. Los de ahora van despacio, pero tienen poder y si se lanzan muchos. Yo creo que hizo una demostración de fuerza de que puede volver a suceder que ataquen territorio israelí y que no todas las defensas funcionan siempre bien si te mandan muchas oleadas. Pero rápidamente Irán primero le avisó a Estados Unidos, cosa que ahora Estados Unidos niega, pero lo que sí hizo es apenas terminó decir, bueno, con esto estamos satisfechos. Ya hicimos, ustedes hicieron una, nosotros contestamos con esta y acá se acaba el incidente, porque no quiere Irán que se profundice el conflicto, no quiere una guerra abierta. Y eso se ve claro si uno ve que hace Hezbollah, que domina el sur del Líbano y tiene 120.000 combatientes experimentados, porque estuvieron en toda la guerra civil en Siria, porque derrotaron al ejército israelí, que lo obligaron a retroceder en el 2012, creo que no me acuerdo, hace varios años, pero lo hicieron la última vez, o 2006, la última vez que entró Israel, tuvo que ir para atrás ante Hezbollah. Y Hezbollah a esta altura es una fuerza poderosa, pero no ha atacado Israel de una manera fuerte. Ha hecho algunas cositas como para mostrar cierta solidaridad con Hamas, pero no es lo mismo, ni tiene esa dimensión. Entonces, está claro que Irán no quiere una guerra abierta. La discusión en Israel, Netanyahu quiere atacar Irán directamente, mientras que otros se inclinan por atacar a algún aliado, hacer una respuesta más tranquila. Eso es un debate político complejo sobre cómo seguir, porque todas estas cosas salen bien hasta que se te van de las manos y se te fue al corno. Y eso es una zona que está muy, muy inestable y con
una situación de los palestinos que es, la verdad, horrorosa. Basta leer los informes de Amnesty International, de Doctores Sin Fronteras, de Médicos Sin Fronteras, de las mismas oficinas de Naciones Unidas que están ahí, que dan una situación muy, muy cruel para la población civil, ¿no? Y con muchísimos muertos. Así que eso, bueno, lo vamos a ver en los próximos días, también si hay una racionalidad o si eso se escapa de control. Gracias. Bueno, primero felicitaciones a los dos Jorges Ferra por la convocatoria y a Jorge Tayana porque cada vez que hablas de internacionales y de defensa nos iluminas, como las Malvinas iluminadas. Y en ese marco te pediría, vos como protagonista y testigo en el 2004 del no al ALCA, ese punto tan importante de unidad latinoamericana, y fuiste el responsable del evento en Mar del Plata, ¿qué nos podrías contar? 2005. Cuarta Cumbre de las Américas, noviembre de 2005. Eso fue la realidad de la cumbre fue algo que se trabajó durante casi 2 años. Avanzado el 2003, Néstor me pide a mí que sea el coordinador nacional. Yo era viceministro en esa época y eso significaba hacer toda la negociación del documento. Yo había ido a otras cumbres, había estado cuando estaba en Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos, yo había ido a la cumbre de Quebec en el 2001, había ido a la cumbre de Santiago del 88, donde se crea la Relatoría de la Libertad de Expresión. Y lo que nosotros quisimos y lo que planteó Néstor es, primero, ¿hacemos la cumbre o no la hacemos? Porque nadie creía que Argentina, que venía de la crisis del 2001, iba a ser capaz de organizarse y de salir del pozo y armar una cumbre de 2005. Por eso los norteamericanos se mandaron una semicumbre así medio extraña en Guadalajara, en México, y bueno, ahí estaban. Pero decidimos hacerla, decidió Néstor que había que hacerla. Y decidimos el tema, porque todos los años 90 son años de cumbres y de reuniones mundiales. ¿Se acuerdan? Porque en realidad Estados Unidos había triunfado, había caído la Unión Soviética y en un momento Clinton pensó que podía poner en marcha el sistema de Naciones Unidas y hacer una cierta gobernanza global sobre esta idea de se acabó la historia. Por eso en el 92 tuvimos la cumbre de Río. ¿Se acuerdan? La cumbre de la Tierra. Donde yo vi una cosa excepcional. Lo vi a Bush padre aplaudir a Fidel Castro. Fue de cordialidad. El tipo estaba en el discurso, estaba sentado adelante, terminó el discurso, hizo un aplauso. Pero digo, vi una cosa que no pensaba ver. Y todo era así, pues en cierto momento hubo una expectativa. Todos los procesos de transición a la democracia que se vivieron no solo en América Latina, también en buena parte de África, en Europa del Este, en Asia en parte también, generaron una expectativa. Y eso fue acompañado de una liberalización económica. Nosotros no queremos a veces unir las dos cosas, pero la verdad es que estaban vinculadas. Se suponía que el enemigo era el Estado, que pegaba, pero también el Estado que obstruía el desarrollo. Y esa es la base del crecimiento de la fuerza del neoliberalismo en ese momento. Entonces hubo muchas conferencias. El 2003 fue la de Derechos Humanos en Viena, 2004, en el 94 la de población en el Cairo, ¿sí? 2005 una muy importante de las mujeres en Beijing. Bueno, hubo de todo. Y en toda la década que hubo conferencias, lo que no se había hablado era del trabajo. Entonces, Néstor decidió, conversamos, y la propuesta fue crear trabajo para
combatir la pobreza y fortalecer la democracia. Ese fue el lema que planteamos. No salió la parte de combatir, me dijeron no, combatir no, enfrentar. Ponga enfrentar y estamos de acuerdo. Combatir ya es un término demasiado... Fue exactamente así. Bueno, arreglamos con enfrentar, bueno, arreglemos en enfrentar. Y ahí quedó. Y todo el tema que estaba detrás de eso, que tiene un muy buen plan de acción, se plantearon muchas cosas positivas, todo eso, pero había un problema que era el tema del ALCA, que se supone que tenía que finalizar las conversaciones en el 2005 en esa cumbre de Mar del Plata y aprobarse. Cada vez era muy difícil que se aprobara porque había fracasado una conferencia de comercio en el 2003 en Cancún y eso ya hacía muy difícil que se pudiera aprobar. Pero, de todas maneras, Estados Unidos y sus... Bueno, eran casi todos menos los 4 del Mercosur y Venezuela, así que éramos 5 contra 34, eran 29. ¿Qué estaba detrás de ese debate del ALCA? Además de específico, detrás del debate del ALCA estaba algo de lo que comentaba yo antes. Y Estados Unidos tenía razón en un punto. Estados Unidos decía, señores, se cayó el muro. El mundo se globaliza. No se puede andar solo, hay que andar con otros. Vengan detrás mío, que soy el más poderoso, soy el amigo de la región, y entonces todo bien. Y muchos países decían sí. De hecho, Chile había firmado el Acuerdo de Libre Comercio, México había firmado el Acuerdo de Libre Comercio. Y nosotros decíamos, no, ¿por qué no? Porque no nos conviene. Porque Estados Unidos es un país competidor de la Argentina en toda su producción agrícola y en la exportación de sus productos agrícolas. Entonces el Mercosur estaba sólido, empujado por Néstor y por Lula, que daba esas directivas tan amplias como no retroceda ni un tranco de pollo y decir que no en cualquier momento. Otros ministros me llamaban y decían, Jorge, hay que pensar que estas posiciones al final, viste, siempre terminan, no seas el pato de la boda. Pero yo creía en Néstor. Además lo había hablado a sola con él y me dijo, no, vamos a seguir hasta el final. Y la verdad es que bancó. Y seguimos hasta el final. Esa fue la verdad. ¿Y por qué nos oponíamos? Porque nosotros también creíamos que había que hacer una integración y un arreglo con otros países. Pero nosotros queríamos una integración entre iguales y a partir de fortalecer y ampliar el Mercosur. Esa era la estrategia nuestra. No era una estrategia aislacionista, era una estrategia, no, para crecer, buscamos crecer entre iguales y no vayamos a la cola de alguien que nos va a entregar por razones de peso y de diferencia. Esa fue la historia de esa cumbre. Bueno, dijiste antes, lo pasaste así, que querías hablar del 23, de las universidades. Yo creo que enfrentamos muchísimas dificultades, como todos sabemos, recuperarnos de una derrota que siempre producen desazón, desaliento, fricciones, porque hay distintas responsabilidades, pero también los procesos se interpretan de distinta manera. Pero la forma de salir de estas cosas es con debates, pero también es con acciones que muestren y que nos acerquen. Y creo yo, puedo equivocarme, creo yo que el tema de las universidades del 23, que es el martes que viene, va a ser una gran marcha. Una gran marcha. Y es extraordinario que la CGT haya dado su apoyo a las universidades. Eso es muy importante y no es frecuente en la historia argentina. Y yo pensaba sobre todo, vamos a ser sinceros, en las universidades tradicionalmente radicales, la UBA, la de La Plata, la de Córdoba, la de Rosario, poderosas universidades con mucha trayectoria académica, pero que han tenido un peso de la Unión Cívica Radical
que las ha muchas veces alejado o paralizado de esta situación. Ahora hay una condición excepcional y yo veo una movilización o una premovilización en los estudiantes, con las calles en la Puerta de Derecho, con cosas que hoy estaban pasando en Rosario, porque además esto tiene que ser en todo el país. Porque primero nadie puede venir, ¿no? Los que pueden venir del interior son una cosa simbólica, por dinero, es carísimo. Pero además porque tiene sentido hacerla en su lugar, porque hay que movilizar a la gente y además hay que comprometer. Bueno, yo creo que se está logrando un clima, sobre todo en el estudiantado, que parecía ese estudiantado que no veía nada, que uno no entiende, que está con el teléfono. Y resulta que no, resulta que el tema entra y llega. Ahora, hay que ayudar, hay que transmitir la experiencia, porque hay muchos de los que van a ir no saben ni siquiera cómo se hace una columna, digamos, de una manifestación. Entonces, sí, eso es verdad, eso es un aprendizaje. Y además tienen que aprender a curtirse el cuero porque el gobierno amenaza, ¿no? Pone las listas de los que... no, sí, pone las listas para que denuncien a los que adoctrinan. Bueno, eso mucha gente no está acostumbrada, lo siente. Los que hemos tenido alguna experiencia, tenemos que ayudar a organizar y a defender eso. Sí. El radicalismo para mí tiene la cola sucia. Y esto lo está haciendo para levantarse. Primero, acá se tendría que juntar las universidades, los jubilados, los comerciantes, Vamos en camino a eso. Es verdad, pero no hay duda que va a ser un proceso. Vamos en camino a eso. Bueno, vamos en camino a eso. Tenemos tarea. El martes próximo movilizamos, los acompañamos. Axel va a hacer una columna en la provincia de Buenos Aires. Así vamos a estar ahí. El jueves, como le decía, nos autoconvocamos nuevamente, que va a estar Carlos Tomada dando una charla. El sábado próximo, 27 de abril, pasaron dos cosas. El primer paro contra la dictadura en el año 79, por lo tanto va a haber un acto donde va a estar Axel también. Lo vamos a hacer en el Puerto de la Plata, junto con Mario Seco. El Puerto de la Plata está en Ensenada, así que lo hacemos Mario Seco. Y el 27 de abril fue el día que ganó Néstor las elecciones. Por lo tanto, como vieron que hay una propuesta de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, el de Ciudad, nosotros abrimos el Centro Cultural en la Isla Maciel y se va a llamar Centro Cultural Kirchner a las 4 de la tarde. También con Axel también. Seguimos construyendo el 1 de mayo, la CGT está planteando hacer el acto del Día del Trabajador, así que por lo tanto ahí nos vamos a encontrar nuevamente el 1 de mayo. 9 de mayo, es medio lejano, pero va a haber un paro nacional. El 11 de mayo, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires vamos a hacer reuniones de las multisectoriales, que nos va a encontrar después el 18 de mayo con una gran movilización de la provincia de Buenos Aires a la Plaza de Mayo reclamando lo que el gobierno nacional le robó a la provincia. Así que empezamos como decía el otro día, estamos empezando a encontrar la escalerita que nos está subiendo al ring. Así que una vez que estamos al ring, resistir, pero también construir lo que tiene que ver una política que nos genere la unidad para triunfar en el futuro y generar esto que decimos nosotros, volver a la Argentina al lugar
cambiando lo que tenemos que cambiar, porque si hemos perdido 5 elecciones en las últimas 6 hemos hecho cosas malas, así que esa es la tarea que estamos construyendo. Como digo siempre, en la provincia de Buenos Aires tenemos la suerte de tener a Axel, que puede ser una persona que encare este proceso de renovación que nosotros necesitamos y volver a tener el peronismo al gobierno. Gracias a todos, compañeros, y nos vemos la semana que viene en cada una de estas tareas.